Listo, Luis. No, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Buenos días a todos. Traigo esta presentación. Tiene muchos temas, pero igual, pues, voy a intentar pasar por todos. En algunos entraré en detalle. Quisiera, pues, igual dejar mucho espacio para preguntas. En esto siempre salen muchas preguntas y pues, es interesante también que se dé así la charla. Entonces, eh, iniciaré contándoles un poco del proyecto Línea Uno, que es el proyecto pues, que lleva 4 años, pero mucho más en maduración, porque un proyecto, el Metro Bogotá se lleva hablando hace mucho tiempo, pero pues en esta última etapa donde ya hay unos avances muy concretos, pues ya unos 4 años, que yo puedo pues, contar. Eh, y después contarle el proyecto Línea 2 o la expansión que se está planeando y los planes a futuro en el mediano plazo. Me pregunto, Luis, tengo el tiempo estimado es cuánto para presentación y preguntas. Hora y media, Ok, hora y listo, 40 máximo, pero ahí vamos, ahí lo vamos arreglando, ¿vale? listo, perfecto. Entonces, bueno, no, buenos días a todos, a los que ya están, las que están entrando. Eh, Como contaba Luis, pues yo entré a trabajar en la empresa Metro, entré a trabajar el proyecto Metro en junio del 2016. No existía todavía la empresa Metro. La empresa Metro se creó hacia enero del 2017 y a partir de ahí también entré pues, a trabajar a la empresa, pero bueno, desde el proyecto, pues desde antes, desde que se nombró un gerente para avanzar en la estructuración ya del proyecto. Y pues sigo en la empresa Metro como asesor en temas de planes de transporte y ahora en este último año liderando y pues coordinando, no liderando, sino coordinando la planeación inicial de Línea 2 o el proyecto de expansión. Entonces, pues quiero contarles un poco la generalidad del proyecto, centrados en algunos temas de planeación de transporte, de desarrollo urbano, que siempre es bueno pues, mostrar todos los frentes del proyecto y dejar pues una imagen un poco de lo que se ha avanzado, dejar un poco más de información de lo que siempre se muestra y bueno, y responder muchas preguntas que espero que al final hayan, igual que muchas preguntas al final. Entonces, se nos está moviendo, sí. Voy a activar el pointer acá. Listo. Entonces, bueno, para iniciar, esta es la imagen o el esquema que se tiene de la aplicación de la red de transporte de la ciudad a mediano plazo. Mediano plazo, este es el horizonte 2035. En este se puede ver, pues aparte de la línea roja de Transmilenio, que es con lo que cuenta el sistema actualmente, tenemos pues una de las grandes apuestas por construir la primera línea, que es la que ustedes ven en azul, que va desde el sector suroccidental de la ciudad, en Bosa y Kennedy, transita todo el sector sur de la ciudad a través de la calle Kennedy, Puente Aranda, cruzando varios corredores importantes como la Cali, la Boyacá, la 68, la NQS, hasta llegar al centro de Bogotá, en la Caracas con primera, y de ahí toma la Caracas hasta el sector de los Héroes, en la Caracas con 80. Esto es lo que se conoce como la primera línea del Metro de Bogotá, tramo 1, que tiene un punto de terminación intermedio, dado que se espera que a futuro la línea 1 siga expandiéndose hacia el norte, probablemente hasta una zona, hasta la 127 o hasta la 100, eso dependerá mucho de los análisis que se hagan a futuro, o en un largo plazo, pues la misma línea deberá proyectarse a lo largo de todo el eje de la autopista norte, mucho más hacia el norte, pero por eso se llama primera línea tramo 1, y en color morado lo que se está estructurando como proyecto de expansión de la fase 2 del metro o lo que ya se llama línea 2. Está aquí como en una influencia porque hasta hace unos meses pues era incierto, bueno, se estaba estudiando por qué trazado iba a tomar, ya hay una definición de trazado, pero igual pues, los proyectos, aparte de ser un solo corredor, lo que buscan es cubrir una cuenca, una zona de la ciudad, entonces pues la necesidad está definida, cubrir el sector noroccidental, perdón, y cumplir de cierta forma con una herradura que conecte dos polos de vivienda muy importantes de mucha densidad de población con el centro de la ciudad.
Entonces, este es como, digamos, los planes que se tienen en temas de metro en el mediano plazo, en este plano pues, esquemático, en donde pues, se le agregan en amarillo las futuras troncales Transmilenio, que pues, el sistema no es solo metro, también es Transmilenio, es un sistema integrado, donde se tiene pensado la troncal 68 que ya está en construcción, la troncal Cali en un tramo sur, que es la que se ve aquí en amarillo en el costado, el corredor verde de la carrera séptima, también son proyectos del sistema, y en color verde oscuro los proyectos regionales, de trenes regionales, que son el Regiotrans de Occidente, que es esta línea que va aquí perpendicular, desde el occidente, el Regiotrans de Occidente, que ya está en construcción, bueno, está en próxima a iniciar construcción, ya está contratado, y Regiotrans del Norte, que viene por el corredor de Zipaquirá, y también se tiene pensado muy esquemáticamente por ahora el Regiotrans del Sur o una línea de transporte a Soacha a través pues, de lo que queda del corredor férreo del sur, que pues no queda mucho, afortunadamente. Esta es la visión a corto plazo, en donde, a mediano plazo, perdón, en donde pues se le agregan también los cables, acá está el cable San Cristóbal que ya está construido y futuros cables, bueno, cable de Ciudad Bolívar, un futuro cable de San Cristóbal, probablemente se tiene pensado más cables sobre los cerros orientales, pero esta es la visión del sistema de transporte de la ciudad. La empresa Metro solo está a cargo del modo férreo de líneas Metro. La empresa Metro solo puede por ahora desarrollar líneas o tiene pensado desarrollar líneas de metro pesadas. A futuro puede también pensar en proyectos tipo tranvía o trenes regionales, pero en este caso pues los trenes regionales los lidera la empresa Ferra Regional, pero en sí la empresa Metro se encarga de las líneas de metro y de la planeación y la construcción, y pues el sistema integrado pues incluye muchos actores, como ya lo mencionaba, la empresa férrea y obviamente Transmilenio, que pues es la base en este momento de la red integrada, y pues igual va a seguir siendo un actor muy importante cuando todos estos modos se complementen y sigan fortaleciendo la red. Eso es solamente, digamos, un antecedente para dejar un poco de contexto del sistema, cómo se está pensando. Entonces voy a pasar primero a contarles el proyecto de Línea 1. El proyecto de Línea 1 se logró dar un paso muy importante en el 2019 cuando se adjudicó el contrato de concesión para su construcción. A ese paso nunca se había llegado antes. Ciertamente es un proyecto sobrediagnosticado. Ustedes han escuchado múltiples estudios. Se llega hablando desde el 60 o hasta antes de proyectos de metro en Bogotá. Todos los estudios sin niveles diferentes de maduración. Algunos son conceptuales, otros son de planeación de red, otros son ya diseños de ingeniería básica, otros son de ingeniería avanzada. Es lo último lo que se ha hecho en esos últimos años, casi desde 2009, es ya llevar a una ingeniería básica o una ingeniería básica avanzada el proyecto, y ya lo que permite y lo que permitió abrir y llevar a buen término un proceso de licitación para su construcción. Entonces se dio un paso muy importante en el 2019, en el 2020 se firmó el acta de inicio de contrato, y pues están ya en las labores previas para iniciar en ciertos frentes las obras y la planeación para que en unos años ya inicien las siguientes obras, ya las de viaducto y las principales de la línea, para que ya el proyecto pues le falta todavía varios años de construcción, pero pues por lo menos ya está en una etapa que es diferente a lo que se ha hablado en las últimas décadas de solo planeación. Ya por lo menos estamos en una etapa de construcción y tiene sus retos y sus dinámicas. La línea 1, como lo contaba, parte del sector de Bosa, cerca del río Bogotá, donde está el patio taller, que se ve acá abajo en ese polígono. Toma la avenida Villavicencio, después toma la avenida 1 de Mayo, va atravesando todo el sector sur de la ciudad hasta la NQS. Después de la NQS toma la calle Octava Sur, la calle Primera en esos tramos pequeños, y toma la avenida Caracas hasta el norte, hasta el sector de Los Ceros. Es una línea de 24 kilómetros, 16 estaciones, y pues aquí cada color de tramo tiene una tipología vial diferente. Entonces también ya vamos a ver cómo, dependiendo de la tipología o la sección donde se encuentre, pues el proyecto responde diferente para su inserción. Bueno, ya lo mencionábamos, la longitud, la tipología, tiene integración con Transmilenio de estaciones. Esto es muy importante, ya lo mencionamos, no es un sistema
que debería o pueda operar solo. Pues cada sistema puede operar solo, sí, no depende de otros sistemas, pero en la medida en que un sistema esté integrado con otros modos, pues se genera un mejor nivel de conectividad para los usuarios. Entonces, esta línea tiene 10 estaciones de integración con Transmilenio, lo que permite pues, una cobertura muy importante para llegar a distintas zonas de la ciudad. Tiene un tema muy importante que vamos a ver, es el tema de los edificios de acceso. Esta es una línea que innovó en ciertos temas de planeación para intentar hacer una mejor integración de la infraestructura de transporte con el desarrollo urbano, y ya vamos a explicar el concepto de edificio de acceso. Son dos estaciones con edificios de acceso, en las cuales, o sea, son dos estaciones en las cuales hay 28 edificios de acceso, ya vamos a ver por qué no todas tienen, 4 estaciones convencionales, y es un proyecto pues, completamente eléctrico, como pues todos los sistemas férreos en la actualidad o la mayoría. Patio Taller, como les comentaba, en el sector suroccidental de la ciudad, cerca del río Bogotá, son 32 hectáreas. Ustedes ven la dimensión de lo que significa la construcción del Patio Taller. Patio Taller son las tripas del sistema, donde se le hace mantenimiento a los trenes, donde están la mayoría de equipos que controlan la línea, donde sin Patio Taller es imposible que el metro opere. Esta es una infraestructura que tiene un nivel de confiabilidad y de diseño muy detallado para cuidarla ante cualquier eventualidad, también para encerramiento a lo largo de todo su perímetro, con temas de seguridad, porque allá los trenes duermen, se les hace mantenimiento, operan. Entonces casi que el centro son las tripas del sistema, son 32 hectáreas, esos son como 4 barrios, lo que ocuparían 4 o más barrios en la ciudad. Una referencia también para la única comparable en Colombia, el Metro de Medellín. El Metro de Medellín tiene su Patio Taller de 23 hectáreas en el sector de Bello, una configuración un poco diferente, un poco más alargada, también dependiendo de la geometría, pero pues es una zona que tiene cocheras, estacionamiento, talleres, zonas de mantenimiento, de limpieza. Entonces es toda una infraestructura que ya de por sí tiene su complejidad, aparte de la propia línea. Bueno, otros datos de la línea: una capacidad máxima de transporte de pasajeros va por sentido 72.000 pasajeros. Ese es, digamos, un parámetro de cómo se mide la capacidad del sistema de transporte. ¿Cuántos pasajeros puedo yo mover en un solo sentido en una hora? Si yo me paro en un punto y yo lleno los trenes a máxima capacidad y envío la mayor cantidad de trenes posible que me permite el sistema, ¿cuánta gente estoy yo viendo pasar en un solo sentido en una hora? Esta es una capacidad bastante alta. Transmilenio mueve en la Caracas, que es la troncal más cargada, casi 50.000 pasajeros en sentido, pero pues obviamente con temas con bajo nivel de servicio, pero igual los mueve, digamos, eficientemente. Pero en este caso el metro pues tiene una mayor capacidad, y también pues muchos temas más de fiabilidad y de seguridad en la operación para lograr mover esa cantidad de gente. Un intervalo de 90 segundos, esto es lo mínimo que se pueden operar los trenes por seguridad. Yo podría mandar más trenes, si uno tiene más trenes puede enviarlo a menos de 90, pero ya por consideración de seguridad el sistema no permite. Entonces esta relación entre capacidad e intervalo es la que define la capacidad, perdón, la redundancia. Entonces 90 segundos es lo mínimo en que van a poder operar los trenes, una velocidad máxima de operación de 80 kilómetros y una velocidad comercial de 43 kilómetros por hora. Esto es la velocidad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos velocidades? Esta es la que el tren puede llegar a alcanzar cuando acelera, y cuando parte de una estación llega a su tope de aceleración y se mantiene en esa velocidad. Y esta es la velocidad que percibe la gente. Cuando uno viaja de un lado a otro de la ciudad, pues no siempre está a 80 kilómetros por paradas. Entonces uno no puede cubrir 80 kilómetros en una hora, uno cubre lo que efectivamente se puede desplazar, incluyendo paradas. Entonces 43 kilómetros por hora es una de las velocidades más altas en temas de sistemas de metro de tipología urbana. Bogotá tiene de extremo a extremo, desde la 240 hasta Usme, cerca de 37 kilómetros. Si uno construyera una línea en ese eje, la autopista norte hacia el sur,
esa línea, con la misma condiciones de operación, podría pues en una hora estar de lado a lado, o sea, cruzar de lado a lado la ciudad. Y 30 trenes es lo que tiene previsto para inicio de operación. Bueno, un poco lo que contaba antes de cómo se estima la capacidad de un sistema es la capacidad de un tren. En este caso, nuestros trenes tienen capacidad de 1.800 pasajeros por tren. ¿Y cuántos trenes yo puedo enviar por hora? En este caso, al inicio de operación, se podrán despachar 24 trenes por hora, a 24 servicios. Y eso, pues, con la multiplicación básica, pues da los 43.000 pasajeros a sentido. A medida que crezca la demanda y se requiera mayor capacidad de movilización de pasajeros, pues uno puede comprar más trenes, lanzar más frecuencias la capacidad o el número máximo de frecuencias que se puede llegar a lograr son 40 trenes por hora, lo cual nos da pues esta capacidad de 72.000 pasajeros hora. Es la máxima teórica del sistema. Obviamente, esta es la capacidad de 1.800 pasajeros por tren. Obviamente, en algunos casos, en hora pico, se sube muchas más personas al tren cuando se requieren algunas estaciones. Entonces, pues esa es la capacidad teórica. Puede que el sistema mueva mucho más personas, pues, porque igual los trenes, pues, igual pueden en algunos puntos ir más cargados. Sí, porque no me imagino, creo que le pagará pensión, seguridad social. Disculpen, hay un micrófono abierto. Listo, entonces algunos indicadores también de beneficios. Se espera que esta línea llegue a beneficiar cerca de 2.92 millones de habitantes en su área de influencia. Esto pues obviamente no todos son los que usan el metro, pero igual genera beneficios en muchos frentes en la zona de influencia. El 88% de esa población beneficiada es de estrato 1, 2 y 3. Es una línea que cubre sectores de ingresos bajos y medios, donde las necesidades de movilidad pues son urgentes y es necesaria una solución para esas zonas. Cubre pues 9 localidades de la ciudad, ya como vimos la mayoría que están en el sur y las del centro expandido de la ciudad. Y como referencia, si uno toma, cuando parta de la estación, una de las estaciones cabecera, que es Portal Américas, en el sector de Kennedy, y va a hacer su viaje hasta la última estación de la línea calle 72, y tiene estimado un tiempo de viaje de 27 minutos. En este momento, pues, el tiempo de viaje comparable en otros modos como Transmilenio o bus puede estar cerca a 50 minutos o hasta más de una hora para el mismo trayecto. Otros temas adicionales que ya vamos a ver, no es solamente un proyecto de infraestructura y de cemento, también y de transporte de pasajeros de transporte público. El proyecto también incluye una apuesta muy importante en temas de conectividad y con ciclorrutas, con la red de ciclorrutas y la provisión de espacios de cicloparqueaderos. El mismo proyecto va a construir 19 kilómetros de ciclorrutas adicionales en la ciudad y va a proveer cerca de 10.000 cupos de cicloparqueaderos en las estaciones. Esto, para que tengan una referencia, en este momento la ciudad y Transmilenio tiene cerca de 10.000 cupos de cicloparqueaderos en todo el sistema, y pues con la línea de metro casi que se va a duplicar ese número nada más pues en las 16 estaciones. Entonces acá se han previsto cicloparqueaderos hasta de entre 500 y 800 cupos por estación, que pues es una apuesta bastante importante en términos de comodidad para el usuario y de capacidad para que este sea uno de los modos principales de conexión con la línea. Aparte de eso, y como lo mencionaba, pues no solamente es un proyecto de transporte público, de entrada y por concepción, el usuario de transporte público pues no llega a su casa a la estación de la nada, o sea, no se teletransporta, tiene que acceder o en bicicleta o en taxi o en otro bus, o pues el modo principal es a pie. Para eso pues también se requiere una mejora en las condiciones de las condiciones urbanísticas de los corredores de acceso a la línea, del mismo corredor, para que los usuarios pues tengan más incentivos para usar la línea y sea mucho más cómodo y genere más beneficios a esos usuarios. Cuando uno es usuario del carro, del vehículo privado, pues es un modo que uno sale de su parqueadero bajo techo en alguna zona y llega a un parqueadero bajo techo en el mismo edificio donde va a trabajar, y pues digamos que no se requiere ningún otro modo.
cuando estamos hablando de transporte público, para asegurar que la gente, que este sea un proyecto exitoso, pues no solamente hay que pensar en la estación y en la línea y que sea rápido, sino que pues de distintas formas uno pueda hacer que los últimos trayectos desde la línea, desde hacia la línea, pues se tengan también buenas condiciones para los usuarios. Entonces, unas cifras también importantes, son casi 1.3 millones de metros cuadrados de renovación de espacio público. Estos son andenes, ciclorrutas, separadores, a lo largo de los 23 kilómetros del trazado y la generación de 94.000 metros cuadrados adicionales. Esto no es la renovación de los corredores por donde pasa el trazado, sino son manzanas y predios adicionales que se están comprando para generar un nuevo espacio público para el beneficio de la ciudad. Pues también es un punto importante del proyecto. Bueno, voy a pasar por esas especificaciones muy rápido, estas son mucho más técnicas, pues el proyecto, como la mayoría conocerán, es un proyecto enteramente que se construirá en viaducto, un viaducto que pues tiene unas proporciones y unas dimensiones importantes por el tipo de tren. Los sistemas de metro pesado pues tienen unos trenes bastante robustos de 150 metros y eso mismo hace que la infraestructura pues sea robusta, un poco como para que dimensionemos y para tener también como siempre un caso conocido. Estos son dos tramos de viaducto en Medellín, de la línea A, que está acá a la izquierda, de la línea B, que está a la derecha, las dos líneas en diferentes alturas. La línea A tiene en este momento una altura libre cercana a los 7 metros, mientras que la línea B llega casi a 11, 12 metros. El viaducto de la línea 1 del metro está en la mitad de camino entre estos dos tipos de viaducto, más cercana a cómo se vería el viaducto de la línea B, mucho más alto. Entonces también para que tengamos, digamos, presente también las dimensiones. Si ustedes ven, pues el tamaño de las pilas es significativo. Si ustedes ven acá, pues tomando como referencia a los peatones, pueden ser pilas de 2 metros o 2 metros y medio. Pero bueno, es un poco para tener unas referencias. En términos de tamaño y de altura es similar pues al viaducto de la línea B del metro de Medellín en este sector. Eso se construirá a través de una metodología que se llama vigas lanzadoras. Esta es una tipología, un método constructivo que lo que busca es minimizar el impacto a nivel de suelo. Esto va a exigir un movimiento de materiales desde y hacia la línea gigantesca a lo largo de la ciudad y pues eso también genera impactos en el tráfico. Lo que busca esta tipología o este método constructivo, perdón, es estas vigas que pueden llegar a tener 100, 120 metros de longitud. Se van a instalar cerca de 6 a lo largo de la línea y esas vigas, en algunos casos se va a transportar el mismo material por el viaducto, pero lo que permiten es se llega a la zona de construcción con estas dovelas, con estos pedazos de viaducto. La viga lo que hace es los sube, o sea, los iza, los ubica en el sistema estructural y lo que va haciendo es va cosiendo pedazos de viaducto hasta lograr cubrir toda una distancia entre pilas y avanza al siguiente sin tener que impactar mucho digamos, la operación a nivel de piso. Esto pues igual se ven aquí relativamente pequeñas, pero si uno ve un corte transversal, esto tiene 2 metros de alto, son secciones bastante pesadas. Como les mencionaba, son 6 vigas, cada viga pues va a estar operando en su zona, cubriendo cada uno de los 24 kilómetros, se da dividido 6, pues cada viga tendría aproximadamente 4 kilómetros para construir el viaducto en estos 6 frentes de obra. Y bueno, y ya pasando pues a otros temas de tecnología ya ferroviaria, no tanto de construcción, el sistema contará con puertas de acceso tipo barrera abatible. Estas pues permiten un poco un mejor control de la evasión. Son usadas en distintos sistemas metros en el mundo. Tendrá en temas tecnológicos, considero que pues lo principal a resaltar acá es la tipología de tren y de operación. Son trenes y sistemas que operarán completamente automatizados, son trenes sin conductor. Esto, digamos, es un estándar que ya cada vez más metros en el mundo adoptan. Entonces, son trenes que no tienen ni siquiera conductor en cabina, todo se controla desde el centro de control, con
son trenes que pues aceleran y aceleran automáticamente, que tienen todos sus sistemas de seguridad para controlar la interdistancia entre trenes. Y que eso pues exige también un cambio de visión en cómo se opera un sistema cuando es automatizado. Entonces son trenes de 6 o 7 vagones, eso lo definirá el constructor ya final. Tienen que tener la misma longitud, pero pues hay distintos fabricantes. Hay fabricantes que producen trenes de 6 vagones un poco más largos, hay otros que son de 7 un poco más cortos, pero bueno, esto ya, digamos, dependiendo del distribuidor que se elija. Trenes de 1.800 pasajeros, como lo mencionaba, y de 2,9 metros de ancho. Este es otro de los elementos importantes. Al ser un sistema automatizado, requiere un control y una seguridad muy robusta en toda su operación. Estas son puertas de andén que corresponden a la tipología de trenes automatizados. Son puertas que solamente se abren una vez el tren esté en plataforma. Obviamente uno conoce pues, el caso también de Transmilenio, donde pues, se supone que tiene que ser así, pero no siempre pasa. Estas son puertas mucho más robustas, con muchos más sistemas, y en este caso, cuando una puerta se es forzada para acceder a la vía, automáticamente se frena por lo menos la operación en 4 kilómetros de la línea. Dado que los trenes pues no están supervisados y todo funciona automáticamente, cualquier daño a una puerta, cualquier intento de intrusión en las vías genera que todo el sistema por completo se pare. Entonces son sistemas interconectados, pues, automatizados, con distintos niveles de seguridad, y son puertas pues, que solamente pues, deberían abrir en el momento en que el tren esté estacionado. En temas ambientales, ya también cambiando de tema, en el corredor en la actualidad se hizo un inventario de 3.287 árboles. Claramente algunos van a ver afectados por la construcción. Se conservan casi la mitad de los árboles, se trasladan 366 de esos árboles, y de los árboles que se talan, 1.333, por política de la empresa y también por políticas distritales, pues se siembran el doble de árboles de los que se talan, para pues compensar a la ciudad por la tala de los que ya están, y para mejorar obviamente las condiciones urbanísticas del corredor. Entonces, ya digamos, pasando muy rápido por cifras muy generales de los componentes del proyecto, quisiera detenerme en un punto muy importante que pues, siempre nos gusta mostrar en estas charlas, y es el tema de las estaciones, de cómo el proyecto respondió a ciertas necesidades de la ciudad para su inserción, cómo respondió a intentar potenciar otras dinámicas de la ciudad, y cómo pues, se plantea aquí una tipología que pues, no es que sea novedosa, que no ha existido en el mundo, pero sí pues, exigió salirse de ciertos parámetros tradicionales de cómo se planean las estaciones para poder hacer esa tipología. Entonces, las estaciones tienen dos tipologías, unas descentralizadas, que son la mayoría, y otras tipo mezzanine, que son las tradicionales, que son cuatro estaciones. Ya voy a entrar a explicar las diferencias entre esas dos tipologías. Este es, digamos, una imagen que me gusta mostrar mucho, y es cómo se explica el concepto de estaciones descentralizadas. Son estaciones que están elevadas, pero que no todo está concentrado en el volumen que está en el viaducto central sobre el espacio público. La estación se entiende como una plataforma de embarque que está al lado del viaducto donde pasan los trenes, donde pues obviamente no se puede desligar de esa zona, y todos los demás servicios se descentralizan hacia los edificios de acceso que se construyen de forma lateral al viaducto, y en donde se ubican todos los demás servicios, y en donde pues no es que la estación sea solamente lo que es en la mitad, la estación se vuelve todo, se vuelven los dos edificios de acceso y el viaducto o el cuerpo central. En los edificios pues se centralizan las escaleras y los elementos de circulación, la boletería o las zonas de acceso. Se pueden hacer todos los cuartos técnicos, que también ocupan espacio, las subestaciones eléctricas, y adicionalmente, dado que ya hay menor restricción de espacial, pues uno puede
agregar al sistema otros elementos, supercaes, cicloparqueaderos, que como les comentaba es una apuesta importante, zonas de comercio. Entonces lo que permite esto es aligerar el cuerpo central, tener una zona, tener un desarrollo mucho más flexible en términos de áreas, porque pues cualquier cosa que yo agregue acá, si yo quisiera tener un supercae, pues es muy complejo hacer un supercae en la mitad de un viaducto elevado. Entonces pues también da mayor flexibilidad para incorporar otros usos. Y tercero, pues permite que el proyecto no sea solamente un tema de cemento y un viaducto en la mitad de la ciudad, sino que se comience a integrar con el desarrollo urbano que se va a dar conexo a estas estaciones, ¿sí? La meta es que a futuro, pues casi que el módulo de acceso se pueda llegar a integrar con otros edificios, con un centro comercial, que pues, el sistema pues, tenga una mayor relación con el desarrollo urbano de la ciudad. Entonces, este es el concepto de centralización descentralizada. ¿Qué beneficios trae y cuál es el cambio con respecto a una estación tradicional? Ustedes ya ven acá el volumen. Una estación tradicional es un solo volumen, todo sobre espacio público. Este pues tiene lo que ya explicamos, la división de áreas. Las estaciones tradicionales se construyen en van a estar en 4 estaciones, en puntos donde por temas geométricos y por temas de disposición, pues era la mejor solución, pero las estaciones, bueno, un poco para ver el ejemplo, también comparativamente con el Metro Medellín, son estaciones en un solo volumen, robustas de 3 niveles, tienen también otros usos, no digo que no tengan usos, pero pues tienen usos muy específicos. Otro ejemplo, en este caso, un render del metro de Hanoi. Y cuando pues uno ve la distribución de áreas, son casi siempre 3 niveles completamente ocupados, desde el nivel de acceso, el nivel intermedio mezanín y el nivel de plataformas, con la distribución de todas las áreas técnicas, operativas y de circulación. Y conforma pues ese volumen unitario que tenemos de 3 niveles. En el caso de las estaciones descentralizadas, pues son en 12 estaciones, 28 edificios de acceso, no todas tienen doble edificio de acceso, eso también depende de las condiciones de la zona. Y ya cuando uno va a ver el corte y las plantas de los niveles, uno encuentra pues que se distribuye de forma diferente, las áreas pagas que son las áreas después de acceder al sistema, pues están ubicados en los niveles de arriba, pero en un nivel de abajo uno puede hacer zonas no pagas y zonas comerciales. Eso también pues, responde a otras lógicas pues, ya arquitectónicas. Si uno ya lo ve en términos de volumetría y de cómo afecta, y ese es un tema más urbanístico, pues, tiene una sección de estación tradicional, su volumen, su corte, mucho más robusto comparado con una estación descentralizada en donde pues, el volumen solamente es el que corresponde a la estructura de las plataformas. Y si uno lo compara, es un ejercicio que siempre mostramos, así se vería una estación tradicional en un perfil tipo como la 1 de mayo. Porque este es un perfil tipo la 1 de mayo, pues lo que hicimos en un esquemático son perfiles de 30 metros aproximadamente, con edificios entre 2 y 3 pisos. Entonces, este sería, digamos, la inserción de una estación en un perfil de ese tipo. Muy similar también como sucede en Medellín. Digamos, aquí aquí no tampoco con ánimo ni criticar ni nada, es simplemente tener una buena referencia. Es el caso de la estación de Río, no estoy mal, Parque de Río. Igual, una estación también muy bien lograda, igual tiene sus temas urbanísticos que han ayudado a que la zona igual tenga su atractivo, pero ustedes pueden ver, pues se genera una cercanía, o sea, de la distancia contra fachadas es muy corta, y así pues sería la inserción de una estación en un perfil angosto, que es un poco lo que intentamos aquí replicar en nuestro esquema. Entonces, una estación igual con edificios ya no de 2 pisos, sino con edificios de muchos más pisos, y se ve obviamente el efecto sombra que se crea. Si uno ya pasa a una estación descentralizada, pues ya primero se ve el cambio en el volumen, tanto en el ancho como en el alto. Son estaciones que pues no tengo un número, pero pues por lo menos es más de la mitad del volumen que se descentraliza a los edificios. Y como segunda medida, el proyecto decidió en todas las zonas de estación ampliar los andenes, ¿sí? El proyecto se puede haber quedado con los andenes tradicionales, con el perfil actual,
pero en la medida de lo posible, también por restricciones, digamos, de zonas consolidadas, pues no se pudo hacer en todos los casos, pero siempre que se pudo se dejó andenes de 12 metros. Esto como no son solamente decisiones arquitectónicas, son decisiones de proyecto. Esto igual tiene sus costos, tiene sus beneficios, tiene sus impactos en otros componentes. Decidir ampliar el andén igual también tiene sus costos, significa más predios, es una decisión también de política pública y de proyecto, de si yo quiero gastar más plata en ampliar un andén o hacer andenes más angostos. Eso pues es parte de las decisiones que se toman en cada proyecto. Y pues si ya pues comparando, ya llevando la imagen otra vez de nuevo a cuál es el concepto, pues es este. Es una estación más ligera, integrada, con urbanismo en todo el corredor para mejorar las condiciones de los sectores por donde transita el metro y pues con multiplicidad de usos y de espacios en las estaciones. Y otro punto, pues, relacionado con lo anterior, pues el urbanismo. No solamente es intervención en las estaciones, es intervención a lo largo de todos los corredores para mejorar las condiciones del peatón, que es el usuario universal de los sistemas de transporte, mejoramiento de andenes, con condición de accesibilidad universal también para todos, con mejoramiento en rampa, con elementos podotáctiles para las personas con las personas de problemas de visión, también con un proyecto urbanístico más ambicioso, con educación de mobiliario urbano, con mejor arborización. Eso es a lo largo pues, de todos los 24 kilómetros. No entraré en detalle, pero pues perfil por perfil hay una propuesta. Es el caso de la Villavicencio, en donde se busca ciclorruta a ambos costados, un proyecto de arborización y paisajismo un poco más ambicioso, con árboles, con casi 3 filas de árboles para generar, digamos, un corredor pues, con un concepto paisajístico mucho mejor, con renovación de calzadas vehiculares también. Lo mismo pasa en la 1 de Mayo, también con franjas de urbanismo, con franjas de ciclorruta. En la octava sur, pues es un segmento mucho más angosto, pero en todo se buscó esa integración con el proyecto urbanístico. Aquí simplemente quisiera traer como un ejemplo y la importancia de estos temas, y creo que Transmilenio es un muy buen ejemplo de esto. Hay troncales que se construyeron con un proyecto urbanístico pensado, con costos obviamente, que esto cuesta, esto renovar andenes obviamente cuesta, no es el costo más grande del proyecto, pero pues son costos asociados. Y uno puede ver la diferencia entre una troncal como la Avenida Caracas, en donde no hubo una renovación de andenes, donde sí se plantaban ciertos árboles, pero donde no hubo renovación de andenes, a comparación de un corredor como la 80, donde el proyecto urbanístico fue mucho más cuidadoso donde los costos, donde pues invirtió en andenes y ciclorrutas. Y eso también un poco para abrir la discusión de no solo es el proyecto el que afecta al entorno, también el mismo entorno afecta el proyecto y también las decisiones de cómo yo construyo el proyecto afecta al entorno. Entonces, dependiendo de cómo uno quiera construir un proyecto, también genera distintos beneficios en las zonas y pues el proyecto elevado, pues no intenta, el proyecto de metro elevado, pues no intenta ocultar de que obviamente un viaducto no genera ciertos impactos a nivel de calle, pero también con tratamientos adecuados y con gestión adecuada y con proyectos, digamos, integrales que tengan que ver con el tema ambiental, el urbanístico, el social, pues se genera también un impacto positivo en las zonas. Entonces, es una discusión amplia, simplemente aquí pongo como ejemplos de cómo se abordó, pero pues una discusión bastante amplia para simplificar ahorita, pero pues es un poco ver los distintos frentes de un proyecto de transporte, que no solamente transporte, sino también un proyecto urbano y social. Bueno, cifras del proyecto. Es un proyecto que ya está contratado, como lo mencioné, contratado por medio del contrato 163 de 2019 al consorcio Metro Línea 1, está compuesto por empresas chinas principalmente, que hará una ejecución de casi 13 billones de pesos en las obras a cargo de ellos. Un contrato de
interventoría de casi 230.000 millones de pesos para realizar todo el seguimiento y control de calidad del proyecto, y un contrato de gerencia de proyecto de 90.000 millones, que es otro consultor que lo que ayuda es a verificar que la integración de todos los componentes se esté dando, que el cronograma esté cumpliendo, que esté respondiendo que esté planeando futuro cuando ya vaya a haber un retraso. Los retrasos siempre se dan en proyectos de infraestructura, pero una buena gerencia lo que tiene que hacer es ir identificando con anticipación los retrasos e ir proponiendo medidas de ajuste en los demás componentes para ir mitigando ciertos retrasos y que no todo sea acumulado y que el proyecto pues se vaya optimizando cada mes para cumplir la meta en costo y en tiempo. Entonces son los 3 consorcios que están conformados para la construcción y supervisión del proyecto, y que la empresa Metro pues supervisa las labores de estos 3 consorcios. En temas de costos, y pues tampoco quisiera entrar mucho en detalle, cuando ustedes leen en prensa o cualquier tema de comunicación del proyecto, pues siempre hay distinta información. El proyecto pues a veces se dice que cuesta 16 billones, otros que cuesta 13, otros que cuesta 10 billones. Intentaré explicarlo con estos esquemitas. Y el proyecto que va a construir el concesionario cuesta 10,5 billones, es lo que el concesionario chino va a construir, incluye trenes y obras y sistemas. 10 billones, a lo que le suman 2,4 billones de predios, traslado de redes, la contratación de la gerencia del proyecto, que aquí se llama PMO, y la interventoría. Son otras ejecuciones por fuera del contrato de concesión que también tienen sus costos, sobre todo predios y redes, y tendrá una operación a 20 años que costará cerca de 3,3 billones. Esto sumado pues da un valor de 16 billones, que si uno lo ve en si uno lo divide en distintas componentes, pues cuando se habla del valor de la inversión del proyecto, pues es 13 billones, es lo que siempre se ha mencionado. 12,9 billones es lo que cuesta construirlo. Lo que cuesta operarlo pues es otro cuento, algunos lo suman, otros no lo suman. Acá en este caso pues no se suma. Lo que cuesta el contrato de concesión es solamente los 10,5, porque el concesionario no construye, no compra predios y no traslada redes. Y por último, cuando uno suma lo que sí tiene contrato de concesión en la operación, entonces el mismo contrato de concesión cuando se suma pues da 13,8. Entonces, esto tomó mucho, este esquema, aunque sea simple, tomó tiempo hacerlo o explicarlo, sintetizarlo, porque pues siempre que dependiendo de la fuente de información, pues siempre alguien asume diferente el costo del proyecto y pues es normal, es mucho, pues es información que sale de distintas fuentes, pero pues esta es como la foto oficial del costo del proyecto. Bueno, como lo mencionaba, el contrato se adjudicó en 2019, se firmó el año pasado, el 20 de octubre, a la concesionaria Metrolínea 1, compuesta por 2 firmas chinas. Ese fue el evento de firma del contrato de concesión. La firma a cargo de la construcción o la concesionaria, como lo he mencionado, pues compuesta por 2 firmas chinas grandes, una de construcción, otra operación, con un subcontratista de trenes que, aun cuando es de Brasil, es una empresa china que construye los trenes, pero tiene una fábrica en Brasil. Y los sistemas metroferroviarios para la operación son españoles, aun cuando pues esta firma Bombardier es canadiense. Entonces, esta es la conformación digamos, del consorcio que va a construir. Un poco para contarles en qué está el proyecto. Obviamente está publicado, pero pues no es un proyecto que no haya iniciado, ya inició. Todavía no se ve mucho en la calle, aunque en los barrios donde se va a construir ya es clara, digamos, la intervención. El proyecto lleva desde hace año y medio, 2 años ya ejecutando dos labores muy importantes, que es la gestión predial y el traslado anticipado de redes. La gestión predial de casi 1.400 predios es un proceso que dura 2 años, 2 años y medio desde que se identifica, se levantan insumos hasta que el predio se entrega. No es solamente una compra, es una gestión integral en donde hay acompañamiento a las familias o a las unidades comerciales. Se les reconoce no solamente el valor del inmueble, sino también el lucro cesante o el daño emergente, que así se llama, digamos, las compensaciones que se le tienen que dar por aceptar vender el predio.
se le hace un acompañamiento jurídico, un acompañamiento social en caso de que se requiera, se les ayuda a las familias que así requieren a ubicar un nuevo predio, un nuevo inmueble, a los negocios a capacitarse en caso de que se requiera o que tenga una panadería y que la panadería pues tenga que cerrar y él quiera cambiar de oficio. Entonces, es un proceso que dura 2 o 3 años, desde la identificación hasta la entrega del inmueble. No solamente comprar y comprar al valor que es comercial, sino tiene muchas más gestiones. Son 1.443 predios, casi 1.5 billones de pesos en esa gestión, un componente importante del proyecto. Ya se viene gestionando desde hace mucho tiempo. Esto pues, son imágenes de hace más de un año, antes de la pandemia. Con la pandemia pues cambió por completo la aproximación, mucho más difícil acercarse a los propietarios, tocaba pues con medidas de seguridad, pues, también por virtualidad, pero pues la gestión siempre se hace de forma directa con los propietarios. Y en segunda medida, el traslado anticipado de redes, también un componente muy importante, son 120 obras, son 120 redes de acueducto, de alcantarillado, de telecomunicaciones que son siempre uno de los dolores de cabeza de los proyectos. Cuando uno ya los proyectos de infraestructura van a hacer una excavación y si las redes por lo general no están bien identificadas porque son redes muy antiguas y no siempre están donde deben estar y los planos no siempre están actualizados. Aquí lo que se hizo fue un trabajo anticipado de identificación de redes y de traslado de redes principales para que cuando el concesionario inicie obras todos los predios comprados, entregados y demolidos y todas las redes principales trasladadas para que pues, la obra avance mucho más sin tantos contratiempos. Bueno, son, como les mencionaba, del acueducto, de Codensa, Gas Natural, de ETV y Telefónica, casi 323 mil millones en estos traslados. Esto ya también está avanzando. Aquí les dejo este link. Este es un visor que siempre queremos promocionar. Es un visor de la Secretaría de Movilidad donde se ven todos los planes de manejo de tráfico asociados al proyecto. Ustedes ven aquí en morado la línea y en el visor se ven todos los planes que están aprobados para el proyecto, que de cierta forma es donde se están generando obras, así sea para mover una red o para demoler un predio. Se requiere un plan de manejo de tráfico, entonces el visor lo que permite es mapear todas esas intervenciones. Acá ese era el estado hace unos meses, cuando uno ya ve el visor y la acumulación de trabajos. No ha iniciado la obra pesada, pero uno ya ve que se han generado planes de manejo de tráfico en casi todo el corredor, en muchos segmentos de distinto tipo, y pues es un poco ya muestra, aunque no es una fuente primaria nuestra, es una fuente de Secretaría de Movilidad, ya muestra cómo el proyecto se viene ejecutando o está comenzando a ejecutarse en las zonas, y a futuro cuando inicie la obra, pues esto se va a llenar obviamente de muchos más traslados. Obviamente va a haber afectación al tráfico, pero pues es la forma en donde ya uno ve cómo el proyecto está concretándose, por lo menos en temas físicos, no solamente en la planeación. Aquí dejo el link para que quiera consultar el visor. Bueno, y esto pues un último indicador de empleos. Pues la situación de pandemia, todo el mundo sabe, exige una reactivación económica. Tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital pues le está apostando a que todas estas obras de infraestructura avancen mucho más rápido, porque entre más avancen, más empleos generan y ayuda a la reactivación. Entre 2020 y 2021 se generan 3.000 empleos, más de 3.000 directos, casi 13.000 indirectos, y a lo largo de todo el proyecto puede llegar a ser 9.000 empleos en todas las fases. Entonces, esto es lo que tenía para contarles de línea 1. Voy a pasar muy rápido también por línea 2 para dejar tiempo para preguntas. Línea 2, a lo largo de esta presentación van a haber distintos nombres. El proyecto nació con el nombre de Proyecto de Expansión de la PLMB, o sea, de la primera línea, porque no se sabía hacia dónde debería ser el primer paso a la priorización de este proyecto que acabamos de mostrar. No se sabía si era una extensión de la propia línea, si era una línea nueva, si era una combinación de dos proyectos. Entonces, pues, de forma genérica es el proyecto de expansión. Ya después fue
fue mudando a la fase 2 de la línea 1 y después a la línea 2, que es el nombre con el que se conoce ahora. Ya habíamos mostrado el plano general del sistema. ¿Cómo se hace un proyecto de planeación desde cero para un proyecto de transporte? Pues la empresa Metro tiene su proceso de planeación de proyectos para iniciar desde la concepción hasta el diseño y la estructuración. Lo primero que se hace es identificación de alternativas. Entonces uno tiene alternativas estratégicas, alternativas funcionales y alternativas de trazado y tipología. La alternativa estratégica es lo que intentamos mostrar en esta imagen y es hacia dónde debe crecer la red. Si yo tengo ciertos recursos, pues, asumiendo que así sucede en la mayoría de países y más en Colombia, pues que no tenemos recursos infinitos, asumiendo que tengo unos recursos para priorizar la expansión, hacia qué zona de la ciudad yo debería priorizar el siguiente paso. Entonces, la primera era identificar la zona potencial de expansión de la red de metro. Ya después uno entra a responder otras preguntas. Si ya sé que yo quiero ir a Suba, y como sucedió en este caso, ¿cómo voy? Voy con una línea nueva, hago una extensión de la línea 1, hago dos líneas que se conecten en un solo punto. Entonces ya es un tema más funcional de la red. Y tercero, ¿por dónde y qué tipología? Si va por este trazado, por el corredor que va 1 kilómetro más al occidente, si va elevado, si va subterráneo, ya es aterrizando un poco más la tipología del proyecto. En el caso de la empresa Metro, pues iniciamos con el análisis estratégico. Esto lo hizo la empresa Metro internamente, validar cuál es la zona de la ciudad que requiere la priorización para expandir la red. Este es un análisis de transporte que hicimos donde identificamos los principales pares de viaje en la ciudad. Estos son cómo se mueve la gente entre las localidades principales, o entre todas, pero aquí están resaltadas las principales, las que tienen mayor cantidad de viajes. Y si uno pasa de este esquema, donde se resalta, no sé, el par Kennedy, Puente Aranda o Kennedy Chapinero, si uno lo lleva espacialmente, pues se generan estas líneas. Este es un plano bastante simplificado, pero que desde el punto de vista de planación ya le va dando ideas a uno de dónde debe priorizar los proyectos. Entonces, uno ya ve que desde el sector suroccidental hacia el centro hay unos pares muy marcados, hacia la Candelaria, hacia Chapinero, hacia Usaquén, pero así mismo pasa desde el sector noroccidental hacia Usaquén, hacia el centro, también de Engativá hacia el centro, y otros pares de viaje, no sé, Ciudad Bolívar, Chapinero, es otro que se tiene que resolver. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de viajes de la ciudad y donde, de cierta forma, y yo no quisiera simplificar eso, en donde dado que los viajes igual se concentran en corredores, pues requerirían de inversiones robustas en temas de capacidad para poder hacer sistemas de transporte que respondan a todas esas dinámicas de viaje. Pero aquí pues se resaltan los sectores suroccidental, noroccidental hacia el centro. La línea 1 pues cubrió esos primeros deseos de viaje principales y es pues, todo el sector suroccidental hacia el centro y se ve aquí pues en verde las localidades que cubre. En rojo están las otras localidades identificadas acá que no tienen cobertura de metro, que es Usaquén, Suba y Engativá, y en morado otras localidades que también obviamente tienen generación de viajes, pero pues que no están catalogadas como principales. Entonces la decisión del proyecto Línea 1 o la expansión de la Línea 1 es, bueno, si hay que dar un paso y si hay ciertos recursos, hacia dónde se debe priorizar. Si hacia Usaquén, hacia Suba o hacia Engativá. Esa, digamos, era la pregunta que se intentaba responder. ¿Qué se hace a partir de ese punto? Ya eso está contratado, ya exigió ciertos recursos, hay recursos adicionales, bueno, ¿hacia dónde damos el siguiente paso sin perjuicio de que a futuro se van a dar otros pasos? Un poco la pregunta. Antecedentes, pues las líneas de Metro Bogotá están sobrediagnosticadas, estudios se han hecho, y aquí tenemos un recuento desde el 81, en donde tenemos en el plano a la izquierda la recopilación de líneas iniciales de todos los estudios que se han hecho. Entonces ustedes pueden ver, casi todos los estudios decían la línea 1 o la línea principal para iniciar la consolidación de la red tiene que ir desde el sector de suroccidental hacia el centro. Y eso pues fue justo lo que hizo el proyecto que está actualmente. No es el mismo trazado, pero igual cubre la misma cuenca, cubre la misma zona, pero es cubrir Kennedy por
por simplificarlo, hacia el centro de la ciudad y después hacia el norte de Chapinero. Y siempre dejaban abierta la pregunta, o se baja al occidente o se sigue hacia el norte. Entonces también, digamos que cada proyecto tomó su definición en su momento y esto es lo que muestra esta imagen. Y si ya uno va a recopilar todo lo que proponían los estudios de cuáles son las siguientes líneas, pues uno ya ve una red mucho más robusta de cuáles serían las siguientes corredores a priorizar. Entonces, pues acá estaba la misma pregunta, no tenía solución. O priorizamos el occidente o priorizamos el norte, a partir de la línea 1 que pues ya conectaba con el sector suroccidental. Para eso entonces hice un ejercicio de planeación de transporte es un software que opera el modelo de transporte de la ciudad. Se hace obviamente con un escenario base, este es nuestro escenario base de modelación y es la visión de la ciudad en el corto plazo. En el corto plazo eso es línea 1, las troncas de Transmilenio que están en construcción y Regiotrans Occidente que se ve acá. Entonces, a partir de ahí, pues, que es el escenario base, se plantean distintas opciones de expansión. ¿Qué pasa si yo voy a Suba por un corredor, si voy a Suba por otro corredor, o si voy a Suba por el tercer corredor? No quisiera entrar en el detalle, igual era un análisis muy estratégico. ¿Qué pasa si yo voy al norte por un corredor o por otro corredor? ¿O qué pasa si hago una línea del mismo tamaño de las otras que están acá, pero por la Boyacá, y conecto la línea 1 por la Boyacá y cubro todo el sector, el borde occidental hacia el sur de la ciudad? Pues, alternativas son infinitas, pero digamos que estas eran las que se identificaron como potenciales. Y lo que mostró el análisis, porque ese análisis se hizo primero a nivel de transporte, cuando uno toma una decisión de un proyecto metro, pues no solamente ve el componente de transporte, sino lo ve el componente ambiental, proceso constructivo, paisajístico, experiencia del usuario, financiero y de riesgos, pero para hacer análisis estratégicos, dado que uno no conoce todavía el diseño del proyecto, uno lo primero que debe enfocarse es en el componente de transporte. Pues, primero que todo, porque es un proyecto de transporte y las decisiones estratégicas se guían a generar mayor beneficio en transporte. Entonces, ese primer análisis se hizo a través de un análisis del transporte con 5 variables. No todo es ahorro en tiempo en un proyecto de transporte. Lo ideal es que sí, que entre más tiempo se ahorre, pues más beneficio hay en los usuarios, pero hay otros indicadores de viajes realizados, productividad de la infraestructura, viajes realizados en transporte masivo, integración con otros servicios como la red BRT, la BRT es Transmilenio. Entonces, pues son varios indicadores que se miden para ver qué es lo mejor para los usuarios y también para la red como sistema. No voy a entrar en detalle, lo que mostraron los análisis, y ustedes van a ver aquí una presentación que igual la vamos a dejar, es cuando se ve aquí PLMB S1, S2, está hablando de SUBA. Cuando se ve N1, N2, está hablando del norte, las extensiones al norte. Indicador por indicador, pues se ve que SUBA siempre genera mejores beneficios que extenderlos al norte. Eso sí siempre resalta en tiempos de viaje y en pasajeros transportados. Bueno, eran 5 indicadores más, pero traje solamente los principales. Pero aquí para dejar la imagen y un poco la conclusión de ese estudio fue que claramente SUBA tiene un potencial muy importante para ser priorizado como siguiente paso de la red metro. Digamos que no es algo obvio, que Suba tiene más de 1 millón de habitantes, es una localidad que tiene pocas vías de acceso, depende mucho del acceso por la Suba, por la troncal Suba. La Cali es una vía que da salidas al occidente, pero tampoco tiene una capacidad acorde. Entonces, pues bueno, casi que es un tema obviamente obvio, pero los mismos análisis de transporte lo confirman. ¿Qué es lo que busca el proyecto Línea 2? Esos son indicadores pues, preliminares, pero lo que busca es, la línea 1 tenía estimado 1 millón de pasajeros al día. Bueno, esto es con troncales alimentadoras, no quise centrarme en ese indicador porque tiene también el tema de la integración con troncales, pero digamos en números es una red que pasaría de 24 kilómetros con línea 1 a cerca de 35-40 kilómetros con línea 2, de 16 estaciones a 27, y la línea 1 tiene un ahorro de tiempo promedio por pasajero de 19 minutos, mientras que la línea 2 de 23. Ahí uno ve cómo es una línea mucho más corta, pero que genera más ahorro de tiempo. Eso principalmente es porque pues, la gente que vive en Suba tiene peores condiciones de viaje que la gente que vive en Kennedy. Por eso una línea más corta le genera más ahorro en tiempo.
Y pues solo datos muy generales es, si uno viaja en línea 1 de Portal América hasta el centro, antes tomaba 45 minutos y con la línea 1 cambiará a 22 minutos. Y si uno antes viaja del Portal Suba al centro, se toma 60 minutos actualmente, y con la línea 2, conectando con línea 1, obviamente, porque pues uno llega directamente en línea 2 al centro, 29 minutos. Son como beneficios muy digamos, generales del proyecto. Esa es la visión de lo que sería la red del mediano plazo. Una red de 40 kilómetros, 27 estaciones y que igual tiene una movilización de pasajeros bastante importante en la ciudad. Sin desconocer que pues la mayoría de viajes se quedan haciendo o en el zonal, en el SITP o en Transmilenio. Digamos que la línea de metro cubre los sectores que tienen mayor necesidad y da capacidad a la red donde más se requiere, pero igual para cubrir toda la ciudad se requería que toda la ciudad tuviera líneas de metro, que eso pues digamos económicamente no es posible en el corto plazo, y igual una red balanceada puede lograrse de forma eficiente teniendo modos masivos, modos de menor capacidad integrados que permitan pues distintas estrategias de viaje. Bueno, no quisiera ya pasar por esto muy rápido. Una vez identificada la zona, se pasó a identificar cómo y por dónde. Eso ya se hizo a través de una consultoría prefactibilidad, ya es un tema ya más de diseño, no de estrategia. Las opciones eran múltiples. Si uno quiere llegar a Suba, pues tiene restricciones, pero que todo ambientales, restricciones geométricas, restricciones normativas y restricciones prediales. Cada corredor tiene sus restricciones. No siempre es fácil hacer un proyecto de infraestructura en Bogotá. Bogotá ya es una ciudad consolidada, tiene redes por todo lado, tiene predios, tiene zonas muy consolidadas, tiene elementos ambientales muy importantes que generan restricciones a los proyectos. Entonces, pues tiene sus restricciones, tiene pues múltiples trazados. Para llegar a Suba teníamos 5 trazados, la 72, la 80, el Canal Río Negro, la 100, la 127. Después de entrar a Suba, pues también teníamos otros trazados y teníamos pues tipología subterránea elevado a nivel. Entonces, si uno combina todo esto, pues le da múltiples, casi 90 o 100 combinaciones. Y si uno le agrega que si la línea tiene que ser continua o si es una línea independiente, pues se le duplica el número de opciones. Entonces ahí lo que intentó la consultoría fue pues sintetizar todos los análisis y tener una metodología para ir aterrizando las distintas definiciones. Estos eran los corredores que les mostraba. De los héroes a Suba, pues hay distintas formas de llegar. Cada trazado se analizó en distintos indicadores. Se analizó si traía más beneficios continuar la línea o si hacer una línea independiente. Pero pues en conclusión, ya para no tomar mucho más tiempo en esto, la consultoría que está definiendo esto, la consultoría de prefactibilidad, pues ya tiene un avance, ya estamos ya en la recta final. Se identificó la zona, se evaluaron las alternativas, sobre la alternativa evaluada se están haciendo los estudios de prefactibilidad y se espera que ya se entregaron, están en revisión final para pues el estudio final de pues la definición final del proyecto. Pues no voy a entrar en detalle, pues el proyecto se evaluó en los distintos componentes, como lo mencioné antes. La parte estratégica fue solamente en transporte, pero ya la siguiente definición del trazado pues obviamente cubre todo, lo ambiental muy importante, lo financiero también, lo urbanístico y paisajístico también. Entonces pues hizo una metodología de multicriterios, se llama, que tiene varios criterios y varios indicadores, son casi 7 componentes, 21 criterios, 30 indicadores que evaluaron pues todos los frentes del proyecto, afectaciones al tema ambiental, ruido y vibraciones, afectación a redes, potencial de renovación urbana, beneficios en transporte, costos, riesgos. Entonces, pues toda esta metodología lo que permitió fue evaluar múltiples alternativas que están acá para poder seleccionar una. ¿Cuál fue la conclusión? Esta tabla no es apropiada para una presentación, tiene mucha información, pero pues lo que muestra esto es que la alternativa ganadora es la alternativa Cali 72 Avenida Cali.
o sea, que el trazado tiene que ser partiendo por la 72, tomando la Cali para ingresar a Suba, fue la que tuvo mayor puntaje. Resalta en temas de afectación social, la que tiene mayor puntaje, o sea, menos afectación, la que tiene mayores beneficios en transporte, obviamente tuvo un puntaje intermedio en temas urbanísticos, tuvo un puntaje intermedio en temas ambientales, pero de forma global es la alternativa que resultó con mayores beneficios agregados y menores impactos agregados, y fue la que se eligió. Y en resumidas cuentas, es un proyecto de 16 kilómetros, 11 estaciones, integrado con la línea 1, o sea, va a ser una línea independiente, la línea 2, ya quedó definida como línea 2. Como es una línea independiente, requiere un patio, así como línea 1 tiene un patio en el borde occidental, este va a tener también un patio de cerca de 22 hectáreas, un costo estimado por ahora de 13 billones, es una prefactibilidad, entonces este costo puede llegar a variar en la factibilidad. Va a tener una carga máxima de necesidad de movilización de pasajeros de 45.000 pasajeros por hora por sentido, 26 trenes en el corto plazo, 30 trenes en el largo plazo y trenes de la misma capacidad de línea 1. En temas de trenes y sistemas y operación va a ser muy similar a la línea 1. En este caso, pues la tipología constructiva que terminó seleccionada es subterránea en su mayoría, algunos tramos en elevado, eso igual tendrá que ratificarse en la factibilidad ya cuando se entre en detalle, pero pues es una línea, digamos que en concepciones funcionales muy similar a la línea 1, una línea que se construirá subterránea. Por ahora la tipología es de 2 túneles, también está la opción de que sea un solo túnel, pero bueno, por temas constructivos se ha propuesto 2 túneles. Ya existen algunas tipologías de estaciones subterráneas, también tiene pues su variabilidad, se entrará a entender también el tema de cómo se integra con la ciudad, cómo se potencian los temas de comerciales, los temas de conectividad con los edificios, pero pues son tipologías subterráneas que pues responden a otras dinámicas pues por ser subterráneo. Y pues digamos que es el avance ya del proyecto, la prefactibilidad está ya cerrada, se está recibiendo y estamos a punto de iniciar la factibilidad. Aquí no tengo un cronograma, eso sí me faltó, pero lo que se busca es que a lo largo de todo el 2021 y 2022 se avance en la factibilidad y en 2023 se abra la licitación y se adjudique a finales de 2023 para también pensar en iniciar obras por lo menos un año después o año y medio después, así como pasa con línea 1, que igual ahí tiene sus tiempos contractuales para iniciar ejecución. Entonces, es un proyecto que, si uno lo ve comparado con línea 1, pues está 4 años desplazado, entonces está surtiendo los mismos pasos que línea 1 y se espera que desde aquí en adelante siga los mismos pasos e inicie a operar cerca al 2021, 2031 o 2030. Esto sí me faltó, pero es digamos, el resumen del proyecto. Y esto pues era todo. Perdón, creo que me salté algunos temas por el afán, pero igual los podemos retomar ahora.